Bienvenidos mis amados hermanos, les saludo en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y agradecemos a Dios porque tenemos una vez más este privilegio de seguir con ustedes compartiendo su palabra, llegando pues a través de este medio. Así que mis queridos hermanos, sin más, les invito que de inmediato pues vayamos a nuestras Biblias y abramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, verso 33 al 46. Si ya lo tiene, entonces acompáñenme con la lectura. Así dice el Señor en su palabra. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Y gracias también, querido Dios, porque tú eres un Dios de amor y que a través de tu palabra, querido Dios, siempre nos llamas a una reflexión y sobre todo nos exhortas y nos enseñas y nos muestras a que debemos volvernos de nuestros malos caminos. Querido Dios, en este día quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien descienda a nosotros y sea Él quien hable, bendito Dios. Por favor, amado Dios, utilízame como instrumento tuyo para que tu palabra, Señor, sea proclamada conforme a tu voluntad. Amado Dios, también te pido que bendigas el mensaje de tu palabra y bendigas también a todos aquellos quienes escuchan y ven este mensaje. Te lo pido, todo esto, amado Jesús, en tu precioso nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, como acabamos de leer este pasaje en las Escrituras, el tema será entonces, tal como dice aquí el título, los labradores malvados. Mis queridos hermanos, esta parábola de los labradores malvados tiene su fondo en Isaías capítulo 5, que también habla de una viña. En Isaías 5 es comparado con una viña que da frutos malos, amargos y silvestres, porque no vive según la voluntad de Dios. Y el resultado es la destrucción de la viña, o sea, el juicio sobre el pueblo. Hablamos de Israel. Ahora Jesús nos cuenta esta historia, o esta parábola muy parecida a Isaías 5, pero sin embargo, el viñedo no representa al pueblo de Israel, sino más bien al reino de Dios. Así que dicho esto, mis hermanos, adentrémonos en nuestro pasaje. Dice el texto: oíd otra parábola. Un paréntesis aquí. Sabemos que las parábolas son ilustraciones utilizadas de la vida real y tienen el propósito de enseñarnos una lección de vida. El Señor Jesús
utilizó muchas de estas parábolas para que el pueblo entendiera. Las ilustraciones ayudan a que podamos entender el mensaje del Señor. Y aquí el Señor está utilizando justamente esta parábola, pero creemos que esta es una de las parábolas más claras que el Señor ha podido transmitirles justamente al pueblo de Israel y sobre todo a los líderes religiosos, para que pudieran entender el mensaje del Señor. ¿Qué vemos entonces aquí? Nos cuenta el Señor y dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Lo primero que vemos en la historia es que hay un padre de familia, un hombre que es dueño de la viña, y este preparó todas las condiciones para que esta viña pueda dar su fruto. ¿Qué es lo que hizo? Nos dice que él plantó la viña y la cercó de un vallado, es decir, cercó toda la viña para que ésta pudiera estar segura. También vemos que en ella cavó un lagar. Un lagar es un lugar donde se pisaba las uvas para extraer el jugo, que éstas justamente discurrían por un conducto hacia otro pozo más profundo, y ahí era el trabajo de la fermentación. Esto era muy común en el pueblo de Israel. También nos dice que edificó una torre. Sabemos que las torres tienen el propósito de servir como un lugar de vigilia, para que desde ahí se pueda vigilar que cualquier intruso que pudiera entrarse a la viña, pues inmediatamente pueda ser visto y echado de aquel lugar. Luego de esto, luego de haber preparado todas las condiciones, el dueño de la viña se nos dice que la arrendó a unos labradores y se fue muy lejos. Entonces, el verso 34 nos dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Entonces, aquí vemos, mis queridos hermanos, que los labradores que alquilaron esta viña representan pues a los líderes religiosos, y la viña, como bien dije, es el pueblo de Dios. Hoy hablamos de todos aquellos que por la fe aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador, pues aquellos son también la viña del Señor si hablamos en nuestros tiempos. Entonces, estos labradores tenían la responsabilidad, la obligación de cuidar y administrar la viña, a que estos produjeran frutos. Hablamos de que el pueblo en forma espiritual tenían que ser liderados por estos líderes espirituales y conducidos hacia el Señor en amor a Dios, en amor al prójimo, en servicio al prójimo. Pero no era así lo que había estado pasando. Lo que vemos, la actitud de estos hombres, es que cuando el Señor de la viña envía a sus siervos para recoger los frutos, los siervos son los profetas que el Señor en todo tiempo envió a su pueblo. ¿Y cuál era el propósito de los profetas? Pues era llamar al arrepentimiento de sus pecados, porque el pueblo constantemente se rebelaba contra Dios, contra su Creador. Y entonces Dios en todo tiempo siempre enviaba siervos, profetas, que llamaran al pueblo al arrepentimiento, es decir, que reprendieran el pecado y que se volvieran a Dios. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de los líderes religiosos, de aquellos que tenían esa tarea de cuidar de este pueblo? Pues ellos reaccionaron con una actitud cruel en muchas ocasiones. Aquí se nos dice que cuando los labradores vieron venir a los siervos del Señor, pues a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Es una actitud totalmente cruel, pero no es ajena a la historia del pueblo de Israel cuando el Señor cuenta esta historia, porque es así como el pueblo de Israel trataba a sus profetas. Si recordamos, la profetisa Jezabel mató a muchos profetas,
Muchos de ellos murieron. Su esposo Acab también mató a algunos profetas del Señor. Jeremías mismo también tuvo que padecer muchas persecuciones. Se nos dice que el profeta Elías o Isaías, por ejemplo, murió aserrado por la mitad. Actuaron de una manera cruel. La actitud de estos líderes cuando vinieron o fueron reprendidos por el Señor, estos no quisieron arrepentirse ni reconocer sus pecados, sino que se empoderaron del pueblo y de su poder y siguieron conduciendo al pueblo en el camino equivocado. Y esto lo vemos de manera tan cruel como se portó el pueblo. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 25, verso 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. ¿Qué vemos aquí? Que Dios envió a sus profetas con el fin de que estos reconocieran, aceptaran sus pecados, pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron los líderes? No quisieron escuchar. No quisieron escuchar el llamado de Dios. Y al igual que estos labradores, muchos de ellos también hicieron lo mismo. Apedrearon, mataron a los profetas del Señor. Y esto es algo que inclusive se vivió muchos años después con los mismos discípulos del Señor. Piensen en Juan el Bautista. También a este lo mataron, lo decapitaron. ¿Y quién lo hizo? Herodes Antipas. Y así murió también Juan, tristemente, siendo el más grande de los profetas, reconocido por el propio Señor Jesucristo. Así trataba el pueblo de Dios a los profetas. Hoy, mis queridos hermanos, los profetas, los siervos del Señor, son justamente aquellos quienes llevan el mensaje, aquellos quienes llevamos el mensaje para que las personas busquen en arrepentimiento volverse a Dios. La palabra de Dios la compartimos con el propósito de que la gente perdida reconozca sus pecados y se vuelvan a Dios. Pero muchos hoy la rechazan también, así como en ese tiempo. No quieren escuchar la voz del Señor y de igual manera rechazan y no quieren reconocer sus pecados y no quieren volverse a Dios. El mundo quiere sacar a Dios de sus vidas. Quieren vivir sin Dios. Y esto me hace pensar en el pasaje de la primera tentación, cuando la serpiente astutamente tentó a Eva y le dijo: seréis como Dios. Y eso es justamente lo que hay en el corazón del hombre. Todos quieren ser como Dios porque quieren tener control de sus vidas y no quieren vivir bajo la guía, bajo la mano cuidadora de aquel que nos creó y nos formó. Y todos vivimos en esa actitud rebelde hacia nuestro Creador. Así como estos hombres, tristemente estos hombres, vemos cómo también siguieron maltratando, siguieron castigando, matando a los siervos del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 36 y 37 nos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Esto ocurrió con todos aquellos en el tiempo de la persecución. Después de la muerte del Señor Jesucristo, muchos de los mismos discípulos del Señor, los apóstoles, también tuvieron muertes crueles. Y así es como el mundo trata a los hijos de Dios. Así es como ellos se oponen con un corazón endurecido a Dios. Y aunque hoy la oposición es más sutil, el mundo se engaña a sí mismo, creyendo que pueden vivir sin Dios, tomando sus propias decisiones y no escuchando la voz del Señor. Cuando se comparte la palabra del Señor, muchos se burlan, otros hacen oídos sordos. Es la misma actitud del pueblo de Israel. Es la misma actitud que estos labradores malvados. Es terrible la situación en la que estuvieron pasando y la que todavía hoy el mundo permanece lamentablemente en cautividad.
Pero aquellos quienes caminamos por fe, pues todavía tenemos la esperanza de alcanzar la salvación. Y es nuestro objetivo y es nuestra meta, un día estar en la presencia del Señor. Y tenemos que continuar en esta lucha, no solamente contra el mundo, contra nuestra carne, sino también contra el diablo, porque día y día es la batalla, mi querido hermano y amigo. Si ahora eres un hijo de Dios, pues la lucha es diaria y es aún más dura. Así que, mis hermanos, esta actitud de los labradores, como les dije, fue cruel. Sin embargo, el Padre fue paciente. Él tenía todo el derecho de castigar a estos labradores malvados que mataron a sus siervos, que apedrearon, que golpearon. Pero el Padre, de forma amorosa y paciente, envió nuevamente a otros, como nos dice en el verso 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. No ha habido ninguna actitud de arrepentimiento, triste, ¿verdad? Pero así se comportaron estos hombres. Quisieron deshacerse de los siervos del Señor. Quisieron empoderarse con el poder que se les había encargado a ellos. Y esta no era la tarea de ellos, sino guiar, instruir. Pero ellos se apoderaron, crearon nuevas leyes. Y de esta manera sometieron al pueblo. Y el pueblo también se dejó guiar y instruir de esta manera. Así es tristemente la historia del pueblo de Israel, mis queridos hermanos. Pero ahora vemos en el verso 37, dice: finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. El Padre muestra aquí una actitud de amor. Él pudo vengarse, pudo matarlos, pudo sacarlos de la viña. Pero sin embargo el Padre, en una actitud amorosa que no es otra actitud más que la del Padre Celestial, que a pesar de ser hombres y mujeres en este mundo rebeldes, intransigentes, que no queremos escuchar su voz y que no queremos obedecer su palabra, pacientemente el Padre nos aguanta y todavía nos ofrece su perdón y su gracia. Espera que los hombres se vuelvan de sus malos caminos. Y todavía, mi amigo, mi hermano, vivimos en tiempo de gracia. El Señor pacientemente envió a su Hijo amado, que es la representación del Padre Celestial, y el Hijo, que es Cristo Jesús. Pero sin embargo, ¿qué hicieron estos hombres? Y vemos aquí, ¿verdad? Verso 38, más los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Qué terrible actitud de estos hombres. Y no solamente de estos hombres, mi querido hermano y amigo que estás escuchando o viendo ahí. Hoy también nosotros tenemos esta actitud terrible cuando no queremos escuchar el llamado divino, cuando no queremos escuchar la voz de Dios, cuando Dios ofrece su perdón, su misericordia, y nosotros persistimos en nuestros pecados, en los deleites del mundo, estamos comportándonos como estos labradores perversos. ¿Qué hicieron ellos? Tramaron, conspiraron para matar al Hijo y apoderarse de la heredad. Ellos se empoderaron como líderes, no querían soltar, y no es porque no creyeran que este era el Mesías prometido. Aparentemente ya lo entendieron así, pero ellos no querían ser separados de sus cargos, no querían perder el poder. Así es que tramaron con deshacerse del Hijo de Dios. Así rechazaron al Cristo también. Y estamos a pocos días de conmemorar la Semana Santa, ¿verdad? Y es preciso, justo, que se hable de esto. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, estos hombres mataron al Hijo, así como mataron a Cristo, así como rechazaron a Cristo, mis queridos hermanos. Más los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Es increíble, en esta historia Jesús está relatando cómo Él mismo habría de ser
crucificado, sentenciado a muerte. El Señor mismo, así como el Hijo, dice, fue matado fuera de la viña, así también mataron al Hijo de Dios, sacándolo de Jerusalén y llevándolo a las afueras, y allí lo crucificaron y lo mataron. Así trataron estos líderes religiosos al pueblo, al Hijo de Dios. Y esto quizás nos extraña y quizás nos cause dolor, pero esa es la actitud del hombre, mis queridos hermanos y amigos. Así es como nosotros nos comportamos delante del Padre, con esa actitud de rechazo, porque amamos más las cosas del mundo y no amamos las cosas de Dios. Queremos vivir en el reino de tinieblas y no en el reino de luz que es Cristo Jesús. Es la actitud con la que siempre los hombres batallamos día y noche en este mundo. Cuán difícil, como diría alguien, es la vida cristiana, aceptar a Cristo y vivir en luz. Pero mis queridos hermanos, la actitud de estos hombres finalmente pues va a tener su castigo. Dios es un Dios de amor que ofrece su gracia hoy todavía, pero un día se acabará la gracia, mis queridos hermanos. Un día ya no habrá más paciencia para ti que persistes en tus pecados, que persistes en rebelarte, que persistes en rechazar a Cristo. Un día se va a acabar esto. Y entonces vendrá el día de juicio y serás juzgado según tus obras en este mundo. Y tristemente, tu final será la condenación eterna, el infierno, el lago de fuego, para aquellos que desobedecen, para aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados. Este es el fin de todo hombre rebelde, de todo aquel que no quiere ser instruido y guiado por la palabra de Dios. El verso 40 nos hace ahora la siguiente reflexión. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con ellos? La respuesta de estos hombres es que ellos mismos se sentenciaron porque dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos estaban autosentenciando. Efectivamente, el Señor iba a quitar a estos labradores perversos, los iba a quitar, los iba a destruir y iba a entregar su viña a otros. Y esto me hace recordar cuando el pueblo de Israel, así como fueron llevados cautivos en el tiempo de la deportación a Babilonia, también estuvieron cautivos durante 70 años en aquel lugar. Pero ahora este pueblo también sería destruido, estos líderes religiosos y todo el pueblo. 37 años después de la muerte de Jesucristo, esta nación sería desaparecida prácticamente. Todos fueron deportados. No existió más Israel. No existió piedra sobre aquel hermoso templo que estaba en Jerusalén. Aquella ciudad, por causa de sus pecados, finalmente fue destruida. Y ese es el juicio que finalmente ellos tuvieron que vivir en propia carne. Por eso, mi amigo, mi hermano, no es bueno persistir en el pecado. No es bueno continuar con nuestras malas acciones en este mundo. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de reaccionar y volver la mirada hacia Cristo. El Señor Jesús prácticamente termina con la parábola, pero ahora hace mención de una profecía, como lo vemos en el verso 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué increíble, mis hermanos. El Señor está relatando prácticamente toda la historia de Israel. Y ahora hace mención al Salmo 118, que habla de la piedra angular. ¿Y qué es una piedra angular, mi amigo, mi hermano? No es nada más que una piedra base, un eje central de una edificación. En Israel y en las naciones en aquellos tiempos se utilizaban las piedras para construir las casas, los edificios.
Y cuando se hacía una edificación, se buscaba una piedra muy especial que serviría de piedra angular, de piedra principal. Era una piedra con características especiales que soportaría todo el peso del edificio. Y esa piedra, mis queridos hermanos, en la vida espiritual es Cristo Jesús. Por eso dice que desecharon la piedra, pero esta piedra vino a ser cabeza del ángulo, que es Cristo mismo. Lo que ellos no contaban era justamente eso, que lamentablemente no pudieron creer y aceptar lo que realmente estaba aconteciendo en ellos. Lo que estaba escrito en la profecía ahora se estaba cumpliendo. Ellos estaban desechando esta piedra que era el fundamento para la edificación de la vida espiritual de todo el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, como dicen, ellos volvieron a rechazar la piedra angular. Como vemos, Marcos 6:3, ¿qué nos dice allí? Que el pueblo, los líderes dijeron, ¿no es este hijo del carpintero? ¿No es su padre José y su madre María? ¿Y no están ahí sus hermanos con él? Desecharon a Jesús, el pueblo de Nazaret. Los mismos líderes religiosos no lo aceptaron, como lo vemos aquí. Y en muchos otros pasajes se menciona el rechazo hacia Cristo. Pero la nación entera de los judíos de Israel también rechazaron al Cristo, mis queridos hermanos. Y el apóstol Juan nos dice en su libro, vino a su pueblo, mas su pueblo no lo aceptó, sino que lo rechazaron. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Es increíble, mis hermanos, como hoy mismo también, así como en esos tiempos se opusieron a Jesús, resistieron, así también hoy la humanidad vive en esta actitud de rechazo, de resistencia a Dios. No quieren dejar sus malos caminos, no quieren dejar sus malas obras. Por eso no quieren escuchar la voz y el llamado de Dios, donde hoy nos ofrece la gracia todavía. Así como ese pueblo, hoy mismo el mundo rechaza a Cristo. En muchos lugares se siguen oponiendo, se siguen sacando. La misma sociedad, los reyes de este mundo siguen rechazando al Hijo de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 2, verso 2 también? Nos dice allí, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se levantarán, dice, los reyes de la tierra y príncipes y conspirarán unidos contra Dios y contra su ungido, contra el Cristo. Así hoy mismo la humanidad está rechazando al Hijo de Dios. Pero cuidado, mi hermano, cuidado, mi amigo, porque el mismo Salmo nos dice en el verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Hay todavía oportunidad de salvación, mi amigo, mi hermano. El Señor es un Dios de amor, Él busca que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y por eso dice, bienaventurado todos los que en Él confían en Cristo Jesús, como el único Señor para sus vidas, y no seamos como este pueblo que desecharon al Señor, que sacaron de sus vidas. Pero un día sobre ellos, esta misma piedra que ellos rechazaron, vendrá a ser la piedra que los destruirá. El Cristo, cuando venga por segunda vez, como vemos aquí en el verso 44, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto habla de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, no vendrá a ofrecer más gracia, mi amigo, mi hermano. Viene a juzgar.
Viene a traer juicio sobre los rebeldes, sobre aquellos que hoy resistieron o todavía resisten. Sobre ellos viene y los destruirá a todos ellos. Pero bienaventurados, dice el Señor, los que confían en Él, los que creyeron, los que aceptaron a Cristo como el Señor de sus vidas. Ellos sí alcanzarán la salvación. Para ellos hay esperanza, mas no para el perverso, para el malvado. Ellos tendrán su pago en el agua que arde con fuego. Y donde dice la Escritura, su gusano no muere, el eterno sufrimiento, la condenación eterna. Estás a tiempo, mi amigo, estás a tiempo, mi hermano, para volverte a Cristo Jesús y no deseches que este tiene que ser el fundamento de nuestra vida espiritual. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 6, el apóstol Pedro nos dice que este debe ser el fundamento de nuestra fe. Primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene las Escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado nunca. El que creyere en él. En el día del juicio el Señor vendrá con su vara, trayendo castigo sobre las naciones. Pero el que creyere en él, dice, no será avergonzado, sino que hallará gracia delante de Cristo. Será redimido. Por eso el apóstol Pablo también nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20, ¿qué dice el apóstol Pablo? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la base de tu fe, mi hermano? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿En qué está basado tu fe? ¿En tus acciones? ¿En tus fuerzas? ¿En tu capacidad? ¿En qué está? Es tiempo de reflexionar y meditar. Dice, mis queridos hermanos, que debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿En quiénes creyeron ellos? Creyeron en Cristo. Murieron por causa de Cristo. Los profetas ofrecieron su vida solamente por presentar el Evangelio, el mensaje de salvación a las naciones. Ese fue el fundamento de ellos. Y ese también debe ser nuestro fundamento en este día, mi amigo y mi hermano. Solamente debemos estar edificados en Cristo Jesús como la piedra angular de nuestras vidas. Si es así, mi querido hermano, entonces podrás esperar con gozo el día del Señor, porque ese día será un día maravilloso en el cual serás redimido de este mundo y de este cuerpo lleno de pecado, y estaremos en su presencia, como dice la Escritura, donde ya no habrá más llanto ni sufrimiento. Cristo Jesús, la esperanza para tu vida, la esperanza de salvación. En Cristo hay esperanza y hay vida, mi amigo, mi hermano. Ven a Jesús tú hoy mismo. No seas más rebelde, no actúes con esta actitud, sino entrégale tu vida al Señor. Permite que Él, por medio de su palabra, obre en ti y en tu corazón, y verás la salvación para tu alma. Que el Señor te bendiga grandemente en este día, mi amigo y mi hermano. Que la gracia y el amor de Dios también esté contigo y